Bueno, nosotros desde la década del 70 está la ley vigente de semillas. Obviamente después fueron sucediéndose este inicio un poco de la gran expansión de los cultivos con organismos genéticamente modificados, en particular a partir de la década del 90. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entramos en una época totalmente nueva, en donde las grandes corporaciones productoras de químicos, y que a su vez son quienes tienen, por ejemplo, los derechos, entre comillas, de las semillas que ellos han venido generando, de los organismos genéticamente modificados, empezaron a dominar un poco la escena de Argentina. Y en este marco, la ley existente con toda su inadecuación a estos cambios, no deja de ser una ley que por lo menos protege más los derechos de quienes tienen incluso esas propias semillas transgénicas, y a su vez no está afectando directamente todo lo que es el manejo, por ejemplo, de germoplasma, de semillas tradicionales. De alguna forma el proyecto de ley, que es un proyecto de ley, no nos engañemos, como política de Estado, de alguna forma para beneficiar a las grandes corporaciones, viene dándose tanto en el gobierno anterior como corregido, ampliado y aumentado en el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Entonces, yo creo que un poco ya sobre el borde de un abandono, una terminación de gestión, me parece que era como tirar una señal hacia las corporaciones de, bueno, ya que no hemos podido sacar la ley que reemplace, que ya este proyecto que se llama generalmente como Bayer Monsanto es realmente un proyecto deplorable, un poco el gesto era tratar de sacar la nueva legislación, que serían como modificaciones por decreto. Es un poco la idea, tomando lo que ya el Parlamento había de alguna forma propuesto, impulsado obviamente por quienes están a favor de las grandes corporaciones, y eso es lo que está pasando en estos días. La única controversia sería si realmente se va a firmar este decreto, porque por noticias que recibíamos hoy, aparentemente el gobierno, ante el rechinar que produjo de hacer por decreto algo que realmente es una enorme trascendencia para Argentina, en realidad de enorme retroceso para Argentina, aparentemente habría decidido no generar ese decreto. Uh-huh. Pero cualquiera sea la situación, realmente sería un verdadero problema y un drama silencioso, ¿no?, para Argentina, porque como vos lo decías, no está dentro de la agenda del público, de la agenda de la gente. Claro, y esto tiene implicancias en nuestra alimentación, en nuestra salud, también en algún momento si aspirábamos a tener una soberanía alimentaria, ¿no? Desde ya va exactamente en contra de todo eso. Primero va en contra de la soberanía alimentaria. Todo el proyecto de ley como eventual decreto son exactamente anti-soberanía alimentaria. En realidad es soberanía de las corporaciones, le hace Bayer Monsanto, Syngenta, Dow, es decir, en realidad es la ley casi como la frutilla del helado que necesita el agronegocio, ¿no? Uh-huh. Y a su vez, y esto sí me parece muy importante, es un retroceso colosal sobre el derecho que tienen las comunidades indígenas y todos los quienes habitan Argentina de poder utilizar libremente el germoplasma nativo, pero también le da una
nueva arma de recolección de fondos a las grandes corporaciones en sus transacciones con semillas, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es una tragedia mucho más fuerte de lo que muchos podemos imaginarnos, pero además hay un planteo que nosotros tanto desde la cátedra de biología evolutiva como desde la fundación y particularmente desde el Campus Córdoba, de todos los premiados con el Nobel Alternativo, que justamente estamos elaborando un posicionamiento, acá se da una cosa realmente increíble. En realidad, por ejemplo, cualquier organismo genéticamente modificado, lo que hacen las grandes corporaciones es tomar, digamos, todo el código genético, lo que nosotros llamamos un poco el genoma, sí, le agregan algunos genes, en el caso, por ejemplo, del maíz mono 810 de Monsanto, le agregaron genes para que la propia planta produzca un plaguicida, que son unas proteínas insecticidas. Entonces toman un genoma que es natural, le agregan esto y pasa a ser propiedad de la corporación. Y el planteo nuestro es el siguiente: caramba, si el genoma, o sea, más del 98-99% de ese material genético es natural y es propiedad de alguna forma, llamemos la palabra propiedad de la sí. humanidad, ¿por qué pueden, agregándole unos pocos genes, transformarse en dueños del conjunto? O sea, de todo el plan que va a tener esa semilla. Y eso me parece que es verdaderamente inaceptable, pero realmente no hemos visto este tipo de planteo. Parece totalmente natural de que además de saquearnos económicamente, además de destruir nuestra biodiversidad, las grandes corporaciones se apropian sin protesta de genomas que han sido producto de todos procesos naturales de evolución, ¿no? Y esto casi no se discute, es decir, aceptamos que colocándole unos cuantos genes en sus laboratorios, todo el genoma, que son muchos otros genes, pasa a ser propiedad de las corporaciones. Yo creo que eso es absolutamente inaceptable, ¿no? Ujú. Raúl, ¿crees que lo que sucedió, por ejemplo, en esta ciudad cordobesa de Malvinas, Argentina, se puede llegar a extender en distintos lugares del país, que la ciudadanía puede realmente frenar el accionar de estas corporaciones y tomar conciencia y dimensionar lo que nos puede llegar a pasar? Mira, justamente ayer, porque estábamos recibiendo la visita del coordinador del campus del Nobel Alternativo de la Universidad de California, tuvimos una reunión justamente con Malvinas Lucha por la Vida, que es la artífice de la lucha que hubo contra Monsanto. Justamente estábamos reunidos ayer y estábamos viendo cuáles son las nuevas perspectivas, los nuevos objetivos. Recordemos que Malvinas Lucha por la Vida no solamente logra con toda la movilización, más los apoyos que después se recibieron durante el campamento frente a Monsanto, no solamente logra de que Monsanto directamente sea echada, porque fue echada, ¿no? Y no se pudiera hacer lo que iba a ser la mayor planta procesadora de semilla de maíz transgénica del mundo. Se lo lograron echar y justamente estuvimos hablando sobre estos nuevos objetivos, ¿no? Más allá que la propia gente de Malvinas incluso hasta intervino luego, parte de ellos partidariamente, y lograron tener mayoría en este momento, con lo cual en la ciudad de Malvinas, Argentina, están replanteando normas para protegerse justamente de los efectos del agronegocio. Decía que uno de los objetivos es justamente ¿no? Es el tratar de primero mostrar a la sociedad que esta ley que está pasando desapercibida también va a cambiar dramáticamente sus vidas, porque va a cambiar y va a agudizar este modelo productivo que implica desmonte, que implica violación de los derechos de las comunidades indígenas, que implica mayor uso de plaguicidas con efectos nocivos para la salud.
incluido esto de las plantas transgénicas que están diseñadas para producir plaguicidas, porque esto mucha gente no lo sabe. No solamente es el plaguicida que se aplica sobre los cultivos transgénicos, los tradicionalmente químicos, sino que también están, como el caso de este maíz transgénico que yo hablaba de Monsanto, el Mono 810, Sí. es una planta que la propia planta fabrica plaguicida, con lo cual en un campo con esta semilla de Monsanto, no solamente estaría el plaguicida que se descarga desde máquinas mosquito o desde aviones pulverizadores, sino que las propias plantas están generando estas semillas, estas proteínas insecticidas, ¿no? Entonces, Claro. la idea, creo yo, es justamente que un poco el gran desafío, el importante incluso de esta nota que estamos teniendo, ¿no? Es que realmente la sociedad sepa que un poco a sus espaldas se están tomando decisiones trascendentes en donde prácticamente se mata su soberanía en manejo tanto de las semillas propias, digo, las que tienen que ver con la evolución natural y las comunidades, como estas semillas transgénicas que han traído las grandes corporaciones. Y atención, porque detrás de esta norma no solamente están las corporaciones internacionales, sino está, por ejemplo, Bioceres, ¿no? O sea, son corporaciones propias, muy ligadas al grupo Grobo Copatel, que todas de alguna forma son vendedoras de nuestra soberanía, haciéndose pasar por lugares que producen tecnología y desarrollo, ¿no? Cosa exactamente al revés. Raúl, por último y aprovechando la posibilidad de este diálogo, te leía en una nota, en una entrevista del portal La Tinta, donde decías en el año 2016, estamos en la peor situación medioambiental de la historia. Imagino lo que debes estar viviendo estos días también con el incendio, los incendios en Brasil, ¿no? Sí, totalmente. Justo mañana por la tarde tenemos una reunión para analizar los aportes que se puedan hacer y sobre todo muy parecido a esto de la ley, ¿no? Lo que no se tiene en cuenta, por ejemplo, que estos incendios que afectan no solamente a Brasil, sino a Bolivia, donde también se han quemado prácticamente 1000 kilómetros cuadrados, o incluso el propio Perú. Decía que la reunión, ¿cuál es el sentido? Es demostrar que en realidad estos fuegos son el resultado primero de deforestación, porque se deforesta, después se deja secar el material, se quema y se extiende a la selva en pie, y estos incendios a su vez no es una gran cosa masiva, sino que son gran cantidad de focos, deben ser más de 50.000 focos que ha habido este año, en donde el gobierno de Jair Bolsonaro tiene una responsabilidad enorme porque redujo los controles y además dio un guiño a los pequeños, medianos y grandes ganaderos para que hagan lo que está pasando, pero un poco nuestro principal énfasis es mostrar que Jair Bolsonaro, al aumentar el presupuesto del Ministerio de Defensa, está apoyando un proyecto que ni siquiera hemos visto nosotros que en la mayor parte de los medios se debatiera, ¿no? Que es el que se llama Proyecto Canal Norte, que es un proyecto que viene a la época de Sarney, que posteriormente fue archivado y que ha sido desempolvado por Jair Bolsonaro, porque es la ideología ideal para este tipo de plan, en donde el objetivo es, mediante grandes rutas, represas y a infraestructura general, es llegar hasta el límite con Venezuela, ¿no? Entonces, esto es lo que también vamos a discutir y me parece que hay que discutir. Es mucho más grave, va más allá de solo los incendios, ¿no?